Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a continuar con el ejemplo de la calculadora y viendo, digamos, otra manera que tendríamos para hacerlo utilizando Spinner. El Spinner sería como un menú desplegable donde yo puedo elegir varias opciones. En este caso, lo vamos a utilizar para elegir la opción de la operación que queremos realizar. Lo vamos a plantear gráficamente con las cuatro operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, pero solamente vamos a implementar en la parte lógica la suma y la resta, porque obviamente las otras dos operaciones van a ser muy sencillas de realizar, ¿sí? Básicamente siempre lo mismo, y para no perder tanto tiempo. Bueno, así que bueno, arrancamos con un nuevo proyecto, elijo una activity en blanco, sigo vacía, acá le voy a poner como nombre calculadora Spinner, ¿sí? Se llama así. Y vamos a ver ese elemento. Bien, todo lo demás yo lo voy a dejar igual. Acá el lenguaje me cercioro de utilizar Java. Voy a poner la API en 17, ¿sí? Veníamos trabajando creo que en la 16 en las anteriores. Voy a subir una más. Acá estaba llegando al 99,8 de las unidades, ¿sí? Y si me paso a la API 17, voy a llegar al 99,2. O sea, prácticamente no tengo cambios. Así que vamos a avanzar un poquitito más. Bien, le doy a Finish. Voy a... Ah, bien, se construyó bastante rápido. Acá tenemos ya nuestro proyectito que se va armando, ¿sí? En blanco. Perfecto. Nos abre ya, por defecto, siempre nos va a abrir nuestro Main Activity Java, ¿sí? Y Activity Main, ¿sí? La parte visual. La parte visual, vamos a la parte de diseño. Ya viene con este Hello World, que yo lo voy a eliminar. Y bueno, la parte de Main Activity de Java la vamos a ver la parte lógica más adelante, ¿sí? Vamos a arrancar con la parte de diseño primero. Para la parte de diseño yo quiero tener los dos Edit View, ¿sí? Que habíamos utilizado como en los ejercicios anteriores para colocar ambos números, ¿sí? Los dos números que quiero operar. Después de eso, elegir la operación que quiero hacer, que ahora en vez de utilizar Radio Button, vamos a utilizar el Spinner. Después el botón que me va a permitir ejecutar la acción. Y, bueno, obviamente, dos Text View que vamos a usar para colocar los resultados. Bien, voy a empezar diagramando todo esto que les estoy comentando, ¿sí? Bueno, lo primero quiero que los dos Edit View estén uno al lado del otro. Por ende, lo que voy a hacer es utilizar un Linear Layout en horizontal para que me los alinee cuando yo los introduzca ahí adentro, ¿sí? Ahora cuando agreguemos los otros dos elementos, voy a Text. Acuérdense que elijo este de Number, ¿sí? Bueno, fíjense que tienen varias opciones. Ya viene por defecto ya configurados para números telefónicos, para ¿cómo es? Direcciones postales, email, ¿sí? Tenemos para password, tanto numéricos como password, digamos, alfanuméricos, ¿sí? Ya viene un montón por defectos, pero bueno, en realidad es el mismo elemento, pero ya viene con ciertas configuraciones específicas para utilizar en esas cosas. Bien, dicho esto, vamos a poner los dos, ¿sí? Lo voy a poner acá, ¿sí? En la parte del árbol de componentes. Coloco dos, Edit Text, y como hice en el ejercicio anterior, a estos Edit Text, para después poder vincularlos en la parte de Java, les tengo que colocar su ID, ¿sí? Ya por defecto, fíjense que me pone un ID. Acá me pone como ID Edit Text Number, ¿sí? Yo le voy a poner Number 1 y el otro seguramente ya tiene Number 2, ¿sí? Fíjense que ya cuando me selecciono, este otro ya es, su ID es Edit Text Number 2, ¿sí? Bien, estos dos los vamos a dejar así y acuérdense que este ID me va a servir a mí para después del lado de Java poder identificar estos elementos y capturar su información, grabarles información, cambiarles, no sé, los parámetros que yo quiera y demás, ¿sí? Bien, vamos a estos componentes que ya tenemos les vamos a cambiar algunas características, ¿sí? Voy a utilizar la parte de split, así ven, la parte también de diseño y la parte de código. Lo que voy a hacer, primero me voy acá a diseño mejor y les voy a mostrar de esta parte de acá. Voy a hacer que con el Linear Layout
le voy a cambiar a esto match parent para que el ancho ocupe lo mismo que ocupa su padre, que en este caso es el constraint layout, ¿sí? Así que va a ocupar todo el ancho de la pantalla en este caso. Y como alto le voy a decir que se adapte a su contenido, ¿sí? Fíjense que ahí se achicó y se colocó acá. Bien, lo que voy a hacer ahora también es vincularlo acá arriba y vincularlo hacia los costados del elemento, ¿sí? Fíjense que si yo hago esto, lo pongo en split, acá me aparece como, fíjense acá cuando dice up, ¿sí? Constraint end, ven, con el parent, ¿sí? Todo con su padre. Lo acabo de alinear. Bien. Eso por un lado. Vamos a agregarles algunas otras cositas más, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es que esto se está viendo muy chiquito. Voy a sacar la blueprint y voy a dejar solamente la de diseño, ¿sí? Como para que se vea un poco más en el video. Voy a ver si puedo correr, ya que el código me lo permite, correr esta un poquitito y ampliar esto, ¿sí? Así se ve un poco mejor en el video. Ya. Entonces, una vez que hice esto, vamos a hacer lo siguiente. Al linear layout le voy a agregar un par de características. Quiero que, por ejemplo, tenga margin, ¿sí? Margin top. ¿Se acuerdan que el margen es del borde del elemento un espaciado, en este caso hacia arriba, porque estoy eligiendo el top, ¿sí? Un espaciado por fuera de su borde, ¿sí? Yo le voy a poner un espaciado de 50 dp, que creo que queda bien, para que se separe de la pantalla y no me quede tan pegado allá arriba, ¿sí? Bien, otra característica es darle, por ejemplo, le podemos dar lo que se llama padding, ¿sí? Entonces, padding va a ser de su borde, de la parte interna de su borde, ¿sí? Un espaciado le voy a dar. Ese espaciado va a hacer que los elementos se separen del borde, ¿sí? Entonces, vamos a colocarle, por ejemplo, para que se vea, 30 dp de padding, ¿sí? Fíjense que ahora los elementos, o el borde, digamos, del contenedor, se separó en 30 de sus elementos, pero en todos los lados, ¿sí? Porque puse solamente padding, no le especifiqué ningún lado, entonces me lo separa por todos los bordes, ¿sí? Bien, ahora, lo que quiero hacer también es que estos elementos, ¿sí? Los dos edit text, se separen un poco entre sí. Así que para eso puedo hacer dos cosas. Puedo venir acá y decirles que tengan, por ejemplo, un margin en general. Eso va a hacer que se separen. O podría, por ejemplo, solamente al de arriba colocarle un margin right, ¿sí? Que es la derecha. Entonces vamos a ver cómo quedará con un margin right, ¿sí? De, por ejemplo, 20 dp. ¿Ven? Ya se separó porque le estoy dando la cualidad a este. Podría decir también que le puedo dar un margin left de 20 a este solamente, ¿sí? Y no darle este margin right al de este lado, ¿sí? Produciría el mismo efecto. Pero bueno, en este caso ya con esto estoy logrando esta separación para que no quede tan pegado y ya estaría. Bueno, agreguemos los otros elementos que tenemos que colocar, así que vamos a la parte de diseño solamente, que es acá donde puedo capturar los elementos. Recuerden que si lo quieren hacer por código pueden colocar la etiqueta y escribir los parámetros. A mí me parece más rápido ahora para acá hacerlo de esta manera, así que voy a common, buttons. Antes del botón me olvidé que tengo que agregar el spinner, porque acá quiero que esté yo la selección de el cálculo que voy a hacer, ¿no? Perdón, de la operación, no me salía, de la operación que quiero hacer. Así que vamos a colocar el spinner. Me voy a containers, que se encuentra acá, y acá se encuentra el spinner. Este es el elemento nuevo que trabajamos en este video. Lo voy a colocar ahí. Lo voy a vincular al de arriba y a los lados, ¿sí? Y lo voy a bajar un poquitito. Fíjense que acá me aparece la flechita, bueno, se acaba de ir, pero recién se alcanzó a ver, ahí está, la flechita, ¿sí? No sé si le alcanzaron a ver. Cuando lo muevo un poquitito, reaparece, ¿sí? Bueno, esa flechita me indica que es como un menú desplegable. Bueno, esto va para acá, este ya lo pegó a los costados, este lo voy a hacer también acá, lo voy a hacer acá, ¿sí? Esta parte visual me parece más fácil
Algunas cosas son más fáciles hacerlas de este lado y otras son más fáciles hacerlas desde el código, ¿sí? Eso lo van a ir eligiendo ustedes a medida que vayan haciéndolo. A medida que yo voy vinculando todas estas cosas, me está generando todo este código, ¿sí? ¿Ven? Esto que está acá. ¿Sí? Bien, acá me lo está vinculando, ven, por ejemplo, con el ID del spinner. ¿Sí? Bien, bueno. Eso ya está, esto ya está. Voy a... Después del botón, necesito, ya me acordé, los dos, vengo a la parte de diseño, me vengo acá, voy a buscar el text view. Voy a hacer un text view, ¿sí? Para colocar, acá como texto le voy a poner, text view le voy a poner como texto, ay, me olvidé, resultado. Resultado, ¿sí? Le pongo como texto resultado. Y abajo voy a hacer otro text view distinto, ¿sí? Ese no lo voy a usar para nada, solamente le voy a hacer que quede el valor resultado. Ah, bueno, vamos a vincularlo acá, ¿sí? Así no se me dispara para cualquier lado. Recuerden que otra manera de alinear todo esto es utilizando ¿sí? Los layout. De esta manera también los podemos alinear y no tenemos que andar haciendo esto. Pero bueno, yo elegí esta opción ahora. Acá y acá. Bien, ahí está. Este text view no quiero que tenga nada de texto porque después le voy a colocar el texto yo del resultado, ¿sí? Lo voy a hacer en la parte lógica de Java. Este ya está, ya está. Creo que ya vinculé todo, ya está todo. Acá ya le dimos cierto aspecto, así que ya estaría bien. El spinner va a quedar así, no le vamos a modificar nada. A button le vamos a modificar su texto. Vamos a colocar acá como texto calcular. Les recuerdo lo siguiente. Ya sé, ustedes por ahí si están viendo este video deben recordar que habíamos dicho que los textos se colocaban todos en string, ¿sí? Y yo lo estoy colocando acá directamente. Por eso me están apareciendo todas estas advertencias, estos warnings, ¿sí? Acá. Como que me está retando de todos estos strings. Si yo hago clic en esto, ¿sí? Me va a decir, bueno, acá me está retando por el autofill, ¿sí? Le puedo dar a fix y ya me lo va a solucionar. ¿Sí? Y acá me está diciendo Missing Accessible Label. ¿Sí? Bueno, esto también tiene que ver con otro warning. Ya lo vamos a corregir. No le den bolilla, pero a lo que quería llegar era este, ¿sí? Que acá, bueno, me recomienda que en realidad yo tendría que cargar todos estos textos en string, ¿sí? Bueno, por lo cual me dice que una solución, si yo aprieto acá en Fix, me va a llevar a esta pantalla donde, bueno, yo le tengo que colocar los datos, ¿sí? Que se van a guardar en el archivo strings.xml, ¿sí? Bueno, el resultado, le digo, bueno, sí, ponerle como etiqueta resultado, ok, y automáticamente fíjense que acá ya me cambió a string resultado, y si yo abro el archivo de string.xml, que recuerden que está en res, values, strings, ¿sí? Acá lo tengo. Fíjense, me agregó esta línea que no estaba, ¿sí? Con resultado y el texto resultado. Me lo hizo automáticamente al abrirme esa ventana. Si yo lo quisiera hacer de la manera, digamos, tradicional, tendré que venir acá. Por ejemplo, vamos a hacer del botón el calcular. Tendré que venir acá. Bueno, yo voy a copiar y voy a reemplazar, que es más fácil. Le voy a poner como nombre calcular. Y acá vamos a poner calcular. ¿Sí? Le pongo el texto. Y obviamente ahora cuando vengo acá, en vez de decirle calcular, le tengo que indicar arroba, ¿sí? String calcular. ¿Sí? Y ahí ya se me desaparecieron esos warnings que me estaban retando. Bueno, voy a cerrar esto. Tendría que hacer lo mismo con edit text. No, porque no tenía... A ver. ¿Dónde coloqué el texto? Edit text. No, no tiene texto. No tiene texto, no tiene texto. No, bien, no importa. No perdamos más tiempo con eso. No quiero perder... que se me haga tan largo el video como los anteriores que me di cuenta que se hicieron demasiado extensos. Bien. Básicamente ya tendríamos lo que sería nuestro aspecto, ¿no?
o nuestro diseño. Lo único que voy a hacer es agrandar un poquitito los textos, ¿sí? El del spinner, ya vamos a ver. Text view, text view. Los text view, el primero y el segundo, los dos, quiero que tengan un text size de 24 SP, era lo que veníamos usando y andaba bien. Y obviamente acá voy a hacer lo mismo. Le voy a poner un text size de 24 SP, ¿sí? Bien, esto me va a hacer, pongo el split, ya me los agrando. Y vamos a hacer también el del botón, ¿sí? El botón también le vamos a poner un text size de 24 SP, ¿sí? O sea, fíjense que se agrandó. Y lo que podremos hacer también es los edit text, que también, si no, me va a quedar chico el tamaño. Así que lo ponemos por acá. Vamos a poner un text size de 24 SP. Y bueno, hago esto mismo para el otro, ¿sí? Que tengo acá. Ops, se me fue un 1 ahí. Ahí está. Bien, le agrandamos el texto. Otra cosa que podremos hacer también es para que quede centrado su contenido, ¿sí? Porque esto, cuando escriba, me va a quedar en un costado. Si quiero que se centre, le puedo poner desde acá o desde la parte de diseño el Gravity, ¿sí? ¿Se acuerdan que con Gravity, ¿sí? Yo lo que hago es, bueno, en este caso Center, va a ser centrarlo, que se ubique su contenido en el medio. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a utilizar Gravity, ¿sí? Android Gravity, y le voy a decir el Center. Entonces va a aparecer los valores centrados. Perfecto. Bien, hasta acá ya tenemos toda la parte de diseño. Podríamos, si quieren, cambiar el color de la letra y hacer un montón de cosas más, pero yo no voy a seguir perdiendo tiempo en el video. Recuerden que en el anterior creo que lo habíamos hecho, o en el anterior, no recuerdo bien, pero habíamos visto cómo cambiar estos colores y demás, ¿sí? Así que vamos a la parte lógica, vamos a la parte de programación en Java. Después, eventualmente, si necesitamos algo más de acá, lo vamos a hacer. Antes de irme para la otra parte, les quiero recordar que también el botón calcular tiene como ID button, ¿sí? Esto me va a permitir a mí acceder a este botón, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Y, bueno, obviamente, este elemento, el TextView2, tiene como TextView2, que es lo que me va a permitir también accederlo y cargarle la información del resultado de la operación que yo realice. Bien, vamos a ver una cosita previa, ¿sí? Yo a este spinner lo tengo que cargar con información de alguna manera, ¿sí? Le tengo que colocar una lista de elementos, por ejemplo, ¿sí? Donde digamos que son las opciones que yo voy a tener. En este caso va a ser la palabra sumar, restar, ¿sí? Multiplicar y dividir. Bueno, para hacer esto podemos hacerlo de dos maneras. Lo podemos hacer a través de la parte de diseño, ¿sí? Que va a ser una manera estática, que después obviamente no se puede modificar. O sea, sí se puede modificar, pero va a aparecer estático, ¿sí? Va a aparecer, no bien aparezca con esos valores desde la parte de diseño. O se podría hacer también desde la parte lógica, que también vamos a ver cómo. Vamos a empezar con la primera parte. Para hacer eso, lo que tendré que hacer es en el archivo de strings, ¿sí? Donde yo pongo los valores, ¿sí? O los textos, voy a agregar un string particular. En este caso lo voy a llamar string array, ¿sí? Porque digamos, pertenece a eso. Va a ser como un arreglo de elementos, ¿sí? Entonces voy a poner string, ¿sí? Bueno, me está faltando acá. Bien. String, y le voy a poner como guión medio, array, ¿sí? Fíjense, ya me pone name. Como name le voy a poner operaciones, porque van a ser mis operaciones matemáticas. Bien. Y acá cierro. Fíjense que ya automáticamente me crea la etiqueta de cierre. Y ahora lo que tengo que cargarle acá van a ser cada uno de los ítems que va a tener este string array. Eso va con ítem, ¿sí? Tengo que colocar ítem. Acá pongo así, lo pongo así.
Bien, ya me abre y me cierra. El primer ítem va a ser sumar, ¿sí? El segundo ítem lo voy a copiar y voy a pegar 4 veces. El segundo ítem va a ser restar. Y el cuarto va a ser, perdón, el tercero va a ser multiplicar. Y por último vamos a hacer dividir, ¿sí? Bien, perfecto. De esta manera, fíjense que en el archivo de strings acabo de crear los strings para, o sea, un arreglo para todas las operaciones, ¿sí? Ahora, ¿cómo vinculo este dato que acabo de colocar acá con mi parte de diseño en este spinner, ¿sí? Vamos a la parte split, así se ve, y me voy a ir a la parte donde está el spinner. Si hago clic acá, fíjense, ya me posiciona sobre el spinner. Bien. Una vez que esté allí, lo que yo tengo que colocar va a ser una palabra que va a hacer que me lo va a asociar, ¿sí? Esto va a ser entities. Lo vamos a ver acá y después lo vamos a ver en la parte gráfica que también se puede hacer. Yo voy a escribir entities, fíjense que es entries, perdón, es Android entries. Me va a decir, o ahora me va a preguntar, cuáles van a ser las entradas de este spinner. Obviamente este spinner tiene una lista de opciones y por eso creamos un string array. Bueno, entonces agarro mi array operaciones, que fíjense ya me está figurando acá, y de esta manera, fíjense que ya me apareció acá sumar, ¿sí? Que es la primera opción. Bueno, acá como estoy en esta vista no me va a permitir, hasta que no lo ejecute, ver cuáles son todos los elementos que tiene. No me va a permitir desplegarlo. Pero obviamente ya van a aparecer los otros valores que son restar, multiplicar y dividir, ¿sí? Dividir acá vamos a poner con mayúscula. Bien. Esta es una manera de hacerlo, que es muy válida, ¿sí? También podríamos hacerlo desde la parte de diseño, buscando esta opción o este parámetro o este atributo de entries, ¿sí? Que lo agregamos acá, ¿sí? Lo podríamos haber hecho desde este lado también. Pero esta es una opción. La otra opción es hacerlo desde la programación en Java, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto hasta ahora y luego nos metemos en la programación, en cómo cambiaría eso en Java. Vamos para Java. Acá en Java vamos a seguir utilizando todo acá en el onCreate. Tengo que empezar a asociar los elementos que yo tengo en mi parte visual con mi parte lógica, ¿sí? Acuérdense que para hacer eso necesito reconocer mis ID. Lo hago a través de los ID. Lo primero que vamos a hacer es declarar las variables. Yo voy a declarar acá, afuera, ¿sí? en la clase, vamos a poner private, y vamos a hacer los dos edit text, ¿sí? Acuérdense que eran dos, edit text. Vamos a poner et1, voy a seguir utilizando los mismos nombres, et2, ¿sí? Para las dos variables de edit text. Necesito también un text view, así que voy a hacer un private de text view, y a ese text view le llamamos tb res, ¿sí? Bueno, ahora necesito hacer una variable de spinner, ¿sí? Así que private spinner, ¿sí? Porque ahora agregamos este elemento nuevo que es un spinner. Lo voy a llamar sp operaciones, ¿sí? Y por último, mi botón, ¿sí? Private, que este ya también lo habíamos utilizado anteriormente, así que va a ser mi botón, que lo llamamos btn calcular, ¿sí? Bien. Ya tenemos todas las variables que necesitamos para asociar o vincular los elementos de la parte visual con nuestra parte lógica. Ahora, ¿cómo hacemos para vincularlos? Bien, vamos a vincular el primero, que era et1, ¿sí? En nuestro primer edit text. Entonces voy a decir que edit text va a ser igual a, tengo que hacer un casting acá, ¿sí? Al elemento, que va a ser un edit text, porque yo lo que quiero es un edit text. ¿Y cómo lo obtengo? Con un método que se llama findViewById. Y cómo le digo a esto, digamos, a este método, encontrame el elemento, ¿sí? Porque esto es, encuentra una vista por ID.
¿sí? Eso significaría, o más o menos sería la traducción de cómo se llama este método. Entonces, ¿cómo le digo que buscame el elemento? A través de su ID. Entonces, utilizamos, ¿se acuerdan esta clase R, punto, que se autogenera, ¿sí? Por Android Studio, así que no hay que tocarla, es un elemento autogenerado. Punto ID, ¿sí? Punto, y ahora me van a aparecer las opciones que yo tenía. En este caso, yo tenía el edit text, que era edit text number 1, ¿sí? Ese era mi primer elemento. De esta manera, yo acabo de vincular esta variable et1, o sea, en esta variable et1, me va a quedar el elemento en la parte visual, este elemento, ¿sí? De la parte visual. Entonces, de esta manera ahora lo voy a poder trabajar desde Java, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Bueno, lo mismo va a pasar con el segundo, ¿sí? En el 2 hago lo mismo, era el 2, ¿sí? Bueno, y así con cada uno de los elementos que yo tengo. Para no hacerlo tan aburrido el video, fíjense que copio y pego, ¿sí? Hago tvres, va a ser un text view, ¿sí? En donde encuentro a text view. Creo que esto que copié acá no se corresponde porque text view, yo quiero, mi resultado va a ser acá. Y es text view 2, ¿sí? Así que tengo que venir acá y este no es text view, es text view 2, ¿sí? En este ejemplo. Ahora sí, el botón se llama button. Corroboremos eso. El botón se identifica como button. Perfecto. Y el spinner se identifica como spinner. Vengo acá, spinner, su ID es spinner. Perfecto. Bien. Continuemos. Acá me faltó el punto y coma. Por eso me está marcando todo como rojo. Porque me ha faltado un punto y coma. Bien. Bueno. Ahora, ¿cómo hacemos para utilizar este spinner? ¿Sí? Y que se realicen las operaciones. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar, ¿se acuerdan? El set on click listener. ¿Se acuerdan que en el video anterior vimos las maneras que tenemos para hacer esto? ¿Sí? Había 3 maneras y las hemos explicado. Yo ahora voy a utilizar una de esas 3. ¿Sí? Así que voy a hacer btn calcular. Estoy haciendo referencia a mi botón, ¿sí? Al botón. Punto, ¿sí? Set on click listener. Lo tengo ahí. Y bueno, tengo que ahora le voy a declarar un new, ¿sí? Esto si quieren lo pueden copiar y pegar, si no van a ver que hay maneras más rápidas, ¿sí? Yo lo voy escribiendo porque por ahí esta parte a veces es media confusa y bueno, así lo van viendo, ¿no? Fíjense que automáticamente cuando le puse un new be on click listener, automáticamente detecta que lo que yo tengo que implementar es el método on click, ¿sí? Bien, entonces, para implementar el método on click, yo lo que voy a hacer es llamar a una función que voy a realizar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a llamar a una función que se va a llamar, o un método que se va a llamar calcular. ¿Sí? Bueno, calcular no existe, ¿no? Obviamente, estoy llamando a algo que todavía no creé. Así que vamos a crearlo. Me voy a poner acá abajo, ¿sí? Fíjense que la creación de este calcular va a estar dentro de mi clase, pero no dentro del método onCreate. Y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer private, le voy a declarar de forma privada porque solamente este método lo voy a utilizar dentro de esta clase. Así que no me interesa que su visualización sea por fuera. Le vamos a poner el nombre calcular, ¿sí? Y nada más. Porque estoy llamando al onClick listener, ¿sí? Bueno, ¿y qué va a hacer este calcular? Tengo que hacer la operación, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en el video anterior? Vamos a repasar un poquitito. Hago un int, ¿sí? Pongo int valor. La voy a llamar de la misma manera, valor 1. Se vuelve un... Ahora voy a resumir un poquitito los pasos anteriores. Voy a utilizar el método integer, ¿sí? Para
la clase integer para utilizar el método parseInt. ¿Sí? Este método parseInt me va a convertir algo de tipo string en algo de tipo integer. Entonces, lo que yo tengo de tipo string es lo que contiene el editText view 1, ¿sí? Que tengo declarado acá arriba, punto getText, ¿sí? Estoy accediendo al texto que contiene ese elemento. Y como quiero que me le devuelva como un string, le digo que a todo eso, punto toString. De esa manera, voy a obtener de todo este comando, ¿sí? Un string. Acá me falta el punto y coma final, ¿sí? Entonces, ese string les voy a decir que me lo convierta en un entero. ¿Bien? Lo mismo voy a hacer con el segundo elemento, ¿sí? Voy a hacer exactamente la misma operación con el segundo elemento, pero utilizando, en vez de el editText 1, voy a utilizar el editText 2. ¿Sí? Estoy haciendo referencia primero a este elemento y después a este. Bien, una vez que hice eso, ya tengo los dos valores, int valor 1 y int valor 2. ¿Sí? Ahora, lo que tengo que hacer es saber o identificar cuál de los elementos o las opciones fue seleccionada dentro del spinner para saber qué operación tengo que realizar. Bueno, entonces para eso voy a declarar una variable de tipo string, ¿sí? Que voy a llamar seleccionado, ¿sí? Le voy a poner ese nombre, y que lo que va a contener es de SP operaciones, que es mi spinner, punto, voy a utilizar un método que es getSelected item. GetSelected item. A ver, selected item. Acá, perdón, no lo veía, estaba arriba de todo. Selected item. ¿Sí? De esta manera voy a estar seleccionando, o sea, o que digo que me devuelva cuál es el valor seleccionado, ¿sí? En el spinner. Pero esto quiero que me lo devuelva como un string. Así que a esto también le voy a hacer punto toString. De esta manera estoy obteniendo de manera de texto el elemento seleccionado en el spinner dentro de la variable seleccionado. ¿Sí? Bien, ya tengo el elemento que fue seleccionado. Ahora tengo que, según lo que contenga seleccionado, es lo que voy a operar. Entonces, ¿qué hago con eso? Un if. Con un if, con un condicional, voy a decir, sí, seleccionado, ¿sí? Seleccionado es igual, vamos a utilizar punto equals, ¿sí? Ese método me va a decir que es igual, si es igual o no es igual. Si es igual a sumar, ¿sí? Al texto sumar, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la suma, ¿no es cierto? Bien, entonces para hacer la suma puedo utilizar un int, ¿sí? Suma, recuerdan que vamos a ver ahora la manera más sencilla, donde voy a poner un int valor 1 más el int valor 2. ¿Sí? Hago la suma de los dos valores. Y bueno, esto para visualizarlo en algún lado, utilizo el text view res, ¿sí? Donde le voy a decir punto set text, o sea, colocar en su texto. Vamos a hacer... ¿Qué tengo que colocar en el texto? Tengo que colocar el resultado de la suma. ¿Sí? Entonces, pero el resultado de la suma la necesito en tipo string, porque es un valor entero. Entonces tengo que decirle string, ¿sí? Utilizo la clase string y le voy a decir punto values of y ahora suma. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Le estoy diciendo que el valor contenido en suma, que es de tipo entero, transformarlo en un string, ¿sí? Y ese string lo va a cargar en el texto de mi text view, ¿sí? Entonces, esto lo que estaría haciendo en definitiva es colocando en este que hemos dejado en blanco acá el resultado de la operación suma. Bueno, para hacer, digamos, la resta, va a ser lo mismo, pero acá voy a hacer un else, if, ¿sí? Y lo mismo, voy a decir seleccionado, restar,
Pero ahora todo con restar, ¿no? Voy a hacer así. Seleccionado restar. Acá me quedó una mayúscula, ¿sí? Copié y pegué para que no se haga tan lento. Equals. Ahora, si es igual a restar, lo que va a hacer es lo mismo, pero fíjense acá la variante que hice. Acá en vez de utilizar resta, que lo habíamos utilizado en un primer momento, lo utilicé, lo comenté y en vez de realizar la operación de resta acá y cargarlo en esta variable, directamente la hice acá adentro, ¿sí? Donde se encuentra, por ejemplo, acá la variable suma. Si yo esta operación la realizo acá adentro, en lugar de la variable suma, es exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso acá les dejo las dos opciones, ¿sí? Las dos están bien, lo que pasa es que por ahí una es más resumida que la otra, ¿sí? Está todo más juntito. Nos ahorraríamos una línea más de código, ¿sí? Al colocar todo esto dentro de la variable, ¿sí? Pero bueno, nada, eso era aclaración que también se las había hecho en el video anterior. Bueno, perfecto hasta acá. Ya tendríamos esto funcionando, creo yo. Así que estamos en condiciones de probarlo en nuestra aplicación de emulador. Voy a poner pausa, lo corro y les muestro a ver cómo quedó. Bueno, acá estamos y, bueno, fíjense que olvidé en algún momento configurar esta parte de aquí, ¿sí? Para que no me quede tan esto en el borde, ¿sí? Tenemos que cambiar un poco el tamaño. Pero bueno, no importa. Fíjense que ya tenemos, ¿sí? Las 4 operaciones. Bueno, ya nos aparecen acá los dos campos. Fíjense que quedaron centrados por el Gravity, que le configuramos Center, ¿sí? Y bueno, si acá colocamos valor, por ejemplo, 5 y 5, y dejamos acá en sumar, ¿sí? Ya está por defecto el primer elemento. Pongo calcular y me va a dar 10. Ahora, si ponemos, por ejemplo, vamos a poner 7 y 5 y selecciono ahora restar, ¿sí? Pongo calcular y me dice 2, ¿sí? Estaría funcionando correctamente las operaciones. Bueno, obviamente si acá colocamos un valor menor me tendría que dar menos 1, ¿sí? Así que está funcionando correctamente. Obviamente no implementamos ni multiplicar ni dividir. Si quisiéramos hacer eso, lo que tendremos que hacer acá sería agregar más columnas de estas y realizar las operaciones correspondientes. A la multiplicación, recuerden que la multiplicación es el asterisco, ¿sí? Y a la división, que es la barra diagonal, ¿sí? Bien, yo voy a dejar el menos acá, pero sería el mismo código. Y así nos quedó nuestra aplicación, digamos, de calculadora, funcionando con lo que sería un spinner. ¿Bien? Como último, antes de cortar el video, les quería hacer el comentario que, ¿se acuerdan que nosotros cargamos los elementos del spinner a través de strings, ¿sí? Desde esta parte de aquí. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Porque también se puede hacer desde la parte lógica de Java, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, para poderlo realizar desde la parte lógica de Java, yo lo que voy a hacer es acá, justo después de que vinculo todos los elementos, voy a hacer algo más. Voy a declarar una lista primero de elementos. Por si no recuerdan en Java, ¿sí? Para declarar un string, una lista de elementos, o digamos un array unidimensional, también llamado, tengo que colocar string, voy a poner corchetes, ¿sí? De apertura y de cierre, indicándole que esto va a ser una cadena de elementos y no solamente un elemento. La voy a llamar, el nombre de la variable va a ser lista operaciones, ¿bien? Y esto va a estar conformado por los elementos en sí. Los elementos los tengo que detallar entre llaves, ¿sí? Bueno, y acá iría cada uno de los elementos separados por coma y entre comillas, ¿sí? Porque es texto. ¿Bien? Entonces pondría entre comillas sumar, coma, restar, coma, multiplicar, coma, dividir, ¿sí? Fíjense que son los mismos elementos que habíamos colocado acá, perdón, en string. Sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿sí? Bien, ya tengo la lista de mis elementos. Ahora, ¿cómo hago? Porque ahora lo que tengo que hacer es colocar estos elementos dentro. Yo ahora armé solamente una lista. Tengo que lograr colocarlos dentro de mi spinner, ¿sí? A esta lista de elementos. Bueno, para eso voy a necesitar de una clase que se llama Array Adapter. Este Array Adapter me va a permitir a mí
que va a ser un array-adapter con, le voy a poner con llaves angulares string, ¿sí? Porque es la información que va a contener. Lo voy a llamar adapter, ¿sí? No estoy poniendo originalidad en los nombres, pero para que sea bien sencillo de entender. Y a este array adapter lo tengo que generar como un new, obviamente array adapter. Y el tema es, bueno, array adapter adentro le tengo que poner, esperen que me fui, acá, le voy a poner string, ¿sí? Porque es el tipo de elemento que tengo que crear. Ahora fíjense que me está pidiendo parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que me pide? Primero le tengo que colocar, voy a poner acá punto y coma, si no me produce error. Y lo primero que tengo que colocar es el contexto, ¿sí? Lo primero va a ser el contexto. El contexto es this, ¿sí? ¿Qué es this? Perdón, no va con mayúscula, va con minúscula. ¿Qué es this? This es nuestra activity en la que estamos actualmente. Ese es nuestro contexto actual, ¿sí? Ese es el contexto. Lo segundo que le tenemos que colocar es el tipo, ¿sí? de spinner que vamos a utilizar. Nosotros hay dos opciones. Vamos a utilizar la primera porque la verdad que no recuerdo bien en qué varía una de otra. En realidad después uno lo que hace es modificarlo a su gusto y personalizarlos un poco, que ya después vamos a ver en otro video cómo hacerlo. Bueno, entonces tengo que colocar Android R. Layout. Y acá me dan las opciones, ¿sí? Fíjense que tengo el simple spinner item, ¿sí? Esa voy a elegir, que es la única que puedo optar por ahora. Así que, como último parámetro que tengo que colocar, ¿sí? Hasta ahora voy. This, que es el contexto. El tipo de spinner que voy a utilizar, ¿sí? Que es el simple spinner item. No voy a utilizar otro. Y por último, mi lista, digamos, de operaciones. Los elementos que quiero agregar. Entonces vamos a poner lista operaciones, ¿sí? Que es esta que yo creé acá. Bien. Ahí acabo de realizar este array adapter. Pero tengo que ahora vincular este elemento o este objeto a mi spinner, ¿sí? Entonces pongo sp operaciones, que es el nombre de mi spinner, y le voy a decir set adapter. Lo que le voy a hacer es colocarle este adapter que creé acá arriba. Y voy a colocar adapter, ¿sí? Que es el nombre que le di. Entonces, de esta manera, con estas tres líneas de código, yo lo que hice fue generar la lista colocarla en un elemento que me permita insertarlo dentro de mi spinner, que ese elemento se llama ArrayAdapter, ¿sí? Con sus respectivos configuraciones, ¿sí? El contexto, el tipo de spinner que yo necesito y la lista de elementos, y luego ese adapter colocarlo dentro de mi spinner, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora para ver que esto funciona, inclusive le vamos a colocar acá, sumar 2, ¿sí? Le agrego este número para que se vea que lo que voy a ejecutar ahora viene por acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer, lo otro que voy a hacer acá en string, voy a agarrar este contenido y lo voy a comentar, ¿sí? Para que esto no se esté ejecutando. Otra cosa que tengo que hacer para que no me produzca error es quitar, ¿sí? Esta línea de entries, ¿sí? Porque ya no existen, ese array, y listo, nada más. Con eso lo que hice fue eliminar lo que había hecho de esta carga, digamos, de la parte de diseño, y ahora la carga la estoy realizando desde la parte lógica con Java. Voy a volver a ejecutar esto, ¿sí? Estoy utilizando un Pixel 3 en API 19, lo vuelvo a cargar, ¿sí? Que es este que tengo acá. A ver, va a tardar un ratito. Si tarda mucho, pongo pausa para que no se haga tan largo el video y vuelvo cuando esté esto andando, ¿sí? Pongo pausa. Bueno, y ya estamos. Fíjense que, para que notaran, digamos, la diferencia, ahora me aparece el sumar 2, ¿sí? Resta, opa, ahí está.
restar 2, multiplicar 2, dividir 2, ¿sí? Esto dice a propósito para que noten que se está cargando desde aquí los valores, ¿sí? Y no desde el otro lado como antes, que ya lo habíamos comentado. Y bueno, y esto va a funcionar de la misma manera que antes, ¿sí? Yo acá voy a poner así, pongo sumar y obviamente me va a dar como resultado 15. Ah, no, perdón. Ahora no me va a funcionar porque le acabo de cambiar los valores, ¿sí? Al ponerle 2 aquí, le tendría que haber puesto acá también 2 y 2, ¿sí? Si no, mi programa ya no va a funcionar. Bueno, denme 2 segundos, que con esta corrección lo vuelvo a ejecutar. Bien, ya estamos de nuevo, así que bueno, voy a poner 7, voy a poner 8, esperemos que ahora funcione, sumar, calcular, 15. Perfecto. Bueno, nada, lo que me había pasado, lo repito por si no se dieron cuenta, voy a probar con restar antes, me da menos 1, está perfecto. Lo que me había pasado es que, bueno, obviamente lo que yo hago acá es comparar este texto, ¿sí? Con los elementos que tiene cargado mi spinner. Obviamente yo al cambiarle el nombre ya no coincidían, entonces tuve que poner el mismo nombre acá, ¿sí? Bien, nada más por ahora. Quería mostrarle esto. Esta es la manera de trabajar con un spinner. Fíjense que lo que hicimos fue cambiar el diseño de la calculadora. Ya vimos 3 maneras de hacerlo, ¿sí? Pudimos hacerlo con botones. Lo hicimos también ¿cómo es? Con radio buttons. Y bueno, en este video que vimos cómo hacerlo con un spinner. Bueno, espero les sirva la explicación y nos estamos viendo pronto.